El notario es el abogado que al asumir el cargo de notario adquiere la calidad de funcionario público investido de fe pública, facultado para autenticar y dar forma, de acuerdo a la ley, a los actos y contratos que ante él se celebran, asesorando imparcialmente a las partes, formalizando su voluntad al redactar los instrumentos notariales, conservando los originales en su archivo en caso fueran instrumentos públicos protocolares y expidiendo las copias de los mismos al ser requeridas por los interesados. Esta es una definición de Tambini en un libro emitido en el año 2006 en las páginas 54 y 55. Ahora, cuando hablamos de la evolución histórica del notariado, podemos iniciar desde la cultura hebrea. Cuando hablamos de los hebreos, hablamos de los escribas. Los escribas hebreos eran de distintas clases. Unos guardaban constancia y daban fe de los actos y decisiones del rey. Otros pertenecían a la clase sacerdotal y daban testimonio de los libros bíblicos que conservaban, reproducían e interpretaban. Los terceros, estos eran escribas de Estado y sus funciones eran como secretarios del Consejo Estatal y eran colaboradores de tribunales de justicia del Estado. Y por último, habían otros escribas llamados del pueblo. Ellos redactaban en forma apropiada los contratos privados, pero eran más parecidos a los notarios actuales, pero su sola intervención no daban legalidad al acto, pues para conseguir esta era necesario el sello del superior jerárquico. Los primeros escribas hebreos guardaban constancia y daban fe de los actos y decisiones del rey. Ese era el del primer tipo. Los del segundo tipo eran de la clase sacerdotal y daban testimonio de los libros bíblicos. Los del tercer tipo eran del Estado y sus funciones eran como secretarios del Consejo Estatal. Y los últimos eran los del pueblo. Y estos del pueblo eran los parecidos a los notarios actuales. Luego vamos a la cultura egipcia. En Egipto se tenían alta estima a los escribas que formaban parte de la organización religiosa. Estos estaban adscritos a las distintas ramas del gobierno, teniendo como función primordial la redacción de los documentos concernientes al Estado y a los particulares. Mas, sin embargo, ellos no tenían autenticidad si no se estampaba el sello del sacerdote o del magistrado. Hablando de la cultura de Grecia, en esta cultura los notarios eran llamados síngrafos. Los síngrafos eran los que formalizaban contratos por escrito, entregándoles a las partes para su firma. También teníamos la segunda figura, los apógrafos. Los apógrafos eran los copistas de los tribunales. Y había una tercera figura, los mnemon, y estos eran los que archivaban los textos sagrados. Entonces, en resumen, en Grecia estaban los síngrafos, que hacían contratos por escrito, que daban a las partes. Luego, los apógrafos eran los copistas de los tribunales, y los mnemon eran los que archivaban los textos sagrados. Luego hablamos de Roma. En Roma, el origen de la palabra notario viene de la antigua Roma. Y en esta antigua Roma, la palabra era notarí. Los notarí eran quienes utilizaban las notas tironianas, que eran caracteres abreviados, los que constituían una especie de escritura taquigráfica. También se usó en la Edad Media. También los escriba conservaban los archivos judiciales
y daban forma escrita a las resoluciones judiciales. Entonces, los escribas estaban encargados del organismo judicial. Bueno, ahora en cambio, los notarí estaban también adscritos a la organización judicial y escuchaban a los litigantes y testigos y ponían por escrito en forma ordenada y sintética el contenido de sus exposiciones. Luego también teníamos los chartulari. Los chartulari, además de la redacción de instrumentos, tenían a su cargo la conservación y custodia de los mismos. Entonces archivaban. Ahora, los tabulari eran contadores del fisco y archivadores de documentos públicos, pero como complemento de sus funciones fueron encargándose de la formalización de testamentos y contratos que conservaban en sus archivos para conservarse en su tabelio, que se dedicaron exclusivamente a estas actividades y en quienes se reunieron. En la etapa final de su evolución, algunos de sus caracteres distintivos del notariado latino: el hombre versado en derecho, el consejero de las partes y el redactor del instrumento, aunque su autenticidad, que le confería la condición de documento público, no se lograba sino mediante la insinuatio. Muy interesantes las figuras en esta etapa. Luego hablamos de lo que es la Edad Media. Ahora bien, en la Edad Media, con el simple hecho de solo saber leer y escribir, se suponía un grado de cultura muy elevado respecto a los demás, solo con saber leer y escribir. Ahora, el rompimiento del Imperio Romano ocasiona un retroceso en la evolución institucional del notariado, ya que los señores feudales intervienen por medio de delegados en todos los contratos y testamentos. El notario feudal tiene una función primordial, la cual es velar por los intereses de su señor y no de servir a los intereses de las partes contratantes. Entonces el notario feudal era básicamente un empleado del feudo. Una característica bien importante es que sí da autenticidad a los actos en que interviene. Esto fue prohibido por el Papa Inocencio III en el año de 1213 y fue confirmada por los reyes, dándole esta función a la clase sacerdotal, lo que hizo que el notariado quedara estancado. Ahora vamos a España. Los invasores españoles conservaron ciertas instituciones jurídicas romanas. Además, el notariado español recibió la influencia de la escuela notarial fundada en 1228 en la Universidad de Bolonia. Al final de la Edad Media y principios del Renacimiento, el notariado se considera como una función pública y se sustituye una breve nota o minuta en el protocolo por el instrumento matriz y la organización corporativa de los notarios. Algo clave entonces de España es que la escuela notarial fue fundada en 1228 en la Universidad de Bolonia. Y al final de la Edad Media se considera una función pública. Bien, ahora hablamos de América Latina. Cuando Cristóbal Colón vino y trabajó un escribano en su tripulación, entonces debido a ello hablamos en los textos como el primer notario, que era Rodrigo de Escobedo, y de ahí se le da el trasplante del notariado de España a América. Pero no obstante, se creó una legislación especial para América conocida como las leyes de Indias, las que tenían un apartado en el que se trataban a los escribanos, a quienes se les exigía el título académico de escribano y pasar un examen
ante la Real Audiencia. Si lo aprobaban, debían obtener el nombramiento del rey de Castilla y pagar una suma al fisco real. Los escribanos guardaban un archivo de escrituras y además también instrumentos públicos, el cual pasaba a los escribanos sucesores. Vemos entonces de que algunos elementos en común, ya que tenían que tener un título académico para ser escribanos. Luego de ello, tenían que pasar un examen ante la Real Audiencia. Y luego, después de ello, el rey de Castilla les daba nombramiento. Y luego pagaban una suma al fisco real. Ahí vemos los inicios de los elementos del notariado hoy en día. Ahora, en Guatemala, ya para ser más específicos, los primeros vestigios de historia escrita los encontramos en el Popol Vuh, en el libro del Popol Vuh. En la época colonial, al fundarse la ciudad de Santiago de Guatemala y en la reunión del primer cabildo que tuvo lugar el 27 de julio de 1524, se faccionó la primera acta, actuando como primer escribano Alonso de Reguera. Alonso de Reguera. Ahora, el nombramiento, recepción y admisión del escribano público lo hacía el cabildo. El trabajo de escribano público era en función de los contratos y las actuaciones judiciales. La colegiación de abogados y escribanos se dispuso en el decreto legislativo número 81 del 23 de diciembre de 1851, que encargó su organización a la Corte Suprema de Justicia. Se creó la Ley de Notariado en la época de la Reforma Liberal, 1877, junto al Código Civil. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.